Muy buenas tardes a todos y todas. Nos encontramos en el aula magna de la Universidad Nacional de La Pampa a los efectos de recibir al doctor Martín Guzmán, ministro de Economía de nuestro país, quien disertará sobre tranquilizar la economía. Ahora sí, el rector de la Universidad Nacional de La Pampa, especialista Oscar Daniel Alpa, da la bienvenida a nuestro invitado. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un honor como rector de esta Universidad Nacional de La Pampa y en representación de toda nuestra comunidad, dar la bienvenida en este momento al ministro de Economía de la Nación, doctor Martín Guzmán, que está acompañando también en la comitiva que hoy, tanto en General Pico como acá en Santa Rosa, de representación del Poder Ejecutivo Nacional, acompañan con otros ministros. También saludar, y veo a la presidenta del CONICET también que nos está acompañando, saludarla en este momento, gracias por venir, por acompañarnos en esta universidad, por supuesto a ministros del Poder Ejecutivo Provincial, secretarios, a senadora y senador, muchas gracias por acompañando al diputado nacional, por supuesto a nuestra comunidad universitaria, a las decanas y decanos vicedecanos de nuestras facultades, a la comunidad universitaria, a los graduadas, graduados, estudiantes y docentes que hoy se acercaron acá este día de enero, pero justamente para poder escuchar y poder intercambiar. Y gracias, le decía recién en el ingreso, a que un ministro de la Nación, un ministro de Economía, está en la universidad pública, está en nuestra Universidad Nacional de La Pampa. La verdad que intentábamos recordar cuándo un ministro de Economía anteriormente había estado, y ya hace décadas que no recordamos que alguien estuviera, así que es un enorme honor para nosotros que alguien formado en la universidad pública, en la Universidad Hermana de La Plata, que hoy esté como ministro de Economía. Dentro de sus actividades, justamente solicitó, como sé que lo está haciendo en otras universidades, estar aquí presente, lo que significa las universidades nacionales, esta universidad que ya tiene 62 años, que comenzó como provincial y que se transformó en nacional, a escasos pocos años del segundo hito más importante de nuestro sistema universitario, como fue la gratuidad universitaria después de la reforma. Y la verdad que como tal, esta universidad que interactuó con la provincia, con la comunidad y con la sociedad, transformándola y transformando en esto que siempre entendemos que es el derecho humano a la educación superior. Y en esto la verdad también agradecer, porque sabemos que en muchos casos cuando las bicicletas financieras de las economías trabajan, a veces somos las universidades las primeras que después pagamos los platos rotos, diríamos, porque cuando eso pasa, creo que ya la historia económica parece que enseguida son los ajustes en el sistema universitario. Y un sistema universitario público, gratuito, con ingreso irrestricto, como tiene nuestro propio estatuto, se fortalece con presupuesto, pero además con una realidad económica. Y nos pasó en la última de todas, ¿no? Del 2015 a 2017, lo primero que nos pasó fue que allá por febrero de 2018, lo primero que pasó fue que suspendieron las obras en las universidades, y se suspendieron las obras en las universidades cuando había financiamiento externo. Y algo que inmediatamente, hace pocos meses, eso se cambió. Hay obras importantes, nuestra universidad tiene 2 presupuestos en ese sentido, tanto en General Pico como en Santa Rosa, y a su vez, donde los presupuestos y los salarios de las docentes y los docentes y no docentes siempre es el material de ajuste. Entonces, esta universidad que sufrió un ajuste muy severo durante el 2019 con un salario, con un aumento inferior al salario nominal que nos correspondía, este presupuesto 2021, que fue por supuesto de la Secretaría de Política Universitaria, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía que eleva como proyecto, llega nuevamente a esta universidad a valores que realmente nos permiten un funcionamiento de acuerdo con nuestra realidad social. Así que desde ese punto de vista,
El agradecimiento por todo el apoyo que se está haciendo, por el apoyo desde el punto de vista desde la infraestructura, desde poder haber pagado más meses de gasto de funcionamiento. Recordemos que durante el 2020 el Poder Ejecutivo nos envió 18 meses de gasto de funcionamiento, porque 6 se debían del año 2019 más los 12 del 2020. Así que esto que desde el Ministerio de Educación, a través de las universidades, se solicita al Ministerio de Educación, el agradecimiento creo de todo el sistema educativo universitario, porque, como sabemos, no es un gasto sino una inversión en este derecho humano de educación superior. Así que, de mi parte, muchas gracias, bienvenido a la Universidad Nacional de La Pampa, bienvenido a la universidad gratuita, laica, pública y de calidad. Muchas gracias. Y como dicen en el ring, cuando suena la campana, sacan hasta el banquillo, así que, señor ministro, lo dejo aquí solo y después seguimos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Es realmente un gran placer estar aquí en la Universidad Nacional de La Pampa. La charla que daré hoy se va a enfocar en lo que consideramos tal vez la misión más importante que enfrentamos desde el Gobierno Nacional en el periodo que nos toca, que es básicamente la misión de tranquilizar la economía argentina, ¿sí? Poner la economía argentina en orden. Vamos a hablar de qué significa esto. Es una prioridad muy importante para todo el gobierno, para el presidente de la Nación. La charla va a tener 3 partes. La primera parte es definir hacia dónde buscamos ir. Cuando hablamos de una economía tranquila, ¿qué es lo que decimos? ¿Qué es una economía tranquila? ¿Cuál consideramos que es el conjunto de condiciones económicas que nos permitirían tener un desarrollo económico y social adecuado, apropiado, sano para el país? En la segunda parte vamos a definir en dónde estamos hoy y el por qué estamos en donde estamos. Es muy importante entender el por qué estamos en donde estamos, porque eso nos va a ayudar a construir lo que vamos a discutir en la tercera parte de la presentación, que es ese puente entre el lugar en donde la economía argentina está hoy y aquel lugar, aquella economía tranquila hacia la cual buscamos ir. ¿Okay? La forma que me parece más clara de empezar a definir lo que es una economía tranquila es mostrar lo que no es una economía tranquila. Y los quiero invitar a... yo acá tapo, está complicado. Los quiero invitar a un ejercicio que consiste en ver tiempo tras tiempo, década tras década, cuál ha sido la evolución de la macroeconomía argentina en términos de producción, en términos de producto. Y identificar un patrón que no es común en el mundo y que nosotros hemos caído en ese patrón, que es justamente el patrón de lo que llamo una economía no tranquila, sino intranquila. Lo que vamos a ver aquí es datos del Producto Interno Bruto, del PIB, a precios constantes. En un eje tenemos el tiempo, acá arranco en el 70. Si voy para atrás también vamos a ver que hay patrones, que hay cosas que se discuten hoy que se discutían hace 130 años. Y en el otro eje tenemos justamente el Producto Bruto Interno. Y vamos a tomar datos de la realidad, de un periodo de tiempo, esta línea celeste muestra la realidad, y vamos a ir calculando una tendencia. Construimos una tendencia, ¿sí? Estadísticamente, esto se llama la tendencia Hodrick-Prescott, que nos da una idea de hacia dónde iba la economía argentina. Entonces vemos que, y eso se ve en esa línea gris, tomamos la década de los 70, trazamos la tendencia, y ese es el rumbo de la economía argentina en ese momento. Ahora, veamos qué pasa cuando agregamos nueva información, nuevos datos. Vamos por ahí, y esa es la tendencia. Llevamos un primer cambio muy importante en la tendencia. Estos son los 80. Volvemos a agregar información y vemos un cambio notable nuevamente en la tendencia del producto. Parece ahora sí que esta economía despega, que converge a niveles de productividad y de producto de países avanzados. Pero resulta que cuando agregamos nuevos datos, y esto lo conocemos bien, es la crisis del 2001, la tendencia va hacia un lugar que es muy negativo.
Ahora pareciera que convergemos a los niveles de producción de los países menos avanzados, menos desarrollados. Sin embargo, volvemos a agregar datos y esto es lo que pasa. Y ahora parece que otra vez despegamos, pero no. ¿Ok? Y a eso después nos tocó una pandemia que no aparece ahí. Va a aparecer en unos meses cuando aparezca el dato de producto del 2020. Pero veamos, notemos lo complejo que es la toma de decisiones para los hogares, para las empresas, para las personas, en una economía que tiene este patrón macroeconómico, este patrón de comportamiento. O sea, esta no es una economía en donde hay una tendencia definida y hay volatilidad del ciclo económico alrededor de esa tendencia. No, esta es una tendencia que no ha definido, esta es una economía que no ha definido su propio rumbo, no ha definido su tendencia. O sea, no solo tiene volatilidad del ciclo, tiene volatilidad de la tendencia. Y eso es lo que no es común en el mundo. Y por alguna razón que tenemos que entender, que vamos a entender, estamos en donde estamos. Pero, bueno, lo que pasa en una economía de este tipo es claro. Hay una falta de previsibilidad. Asociado a este patrón en el producto vemos otro conjunto de problemas macroeconómicos. Inflaciones recurrentes, procesos donde la inflación crece, baja, vuelve a crecer, falta de confianza en la moneda. Esta combinación de falta de previsibilidad y falta de confianza en la moneda lleva a falta de ahorro en general y en la moneda en particular. Y el ahorro que se hace, que es bajo, se hace en moneda extranjera, lo que nos genera dependencia del resto del mundo, dependencia de lo que le pasa a nuestra capacidad de generar divisas. Es un ambiente que no es propicio para la inversión, o al menos en los niveles que se necesitan para poder sostener el crecimiento a una velocidad que permite ir generando empleo más rápido y de una forma, con una estructura económica, ¿sí? No solamente una velocidad, sino con una estructura económica que esté asociada a la generación de oportunidades a lo largo de todo el territorio nacional, que esté asociada a la generación de las divisas que le permiten a la economía sostener el crecimiento, que esté asociada al dinamismo productivo, a la agregación de valor en la economía. ¿Sí? No nos pasa eso. Tenemos una economía justamente que es una economía intranquila. ¿Qué es una economía tranquila? ¿Qué es una economía tranquila? Cuando hablamos de economía tranquila, ¿qué diríamos que es una economía tranquila? Bueno, una economía que no exhibe esos patrones. Una economía que es capaz de generar empleo sin grandes vaivenes y que es capaz de generar empleo a lo largo de todo nuestro territorio, a lo largo de todas las provincias del país y para todos los sectores de nuestra estructura sociodemográfica. Que tiene niveles de inflación bajos, que además no son tan variables, y que por lo tanto no hay tanta volatilidad en los ingresos en términos reales. Y al no haber tanta volatilidad de los ingresos en términos reales, no hay tanta volatilidad de la demanda agregada. De modo que las empresas no enfrenten situaciones tan cambiantes para la demanda de aquello que pueden producir. Es una economía en donde hay certidumbre para planificar. Certidumbre para planificar quiere decir que los horizontes de decisión se alargan. No estamos fijándonos en el día a día o en lo que pasa mes a mes, sino en horizontes más largos. Y eso hace posible que se activen ciertos proyectos de inversión, porque poder tener horizontes más largos y más ciertos, obviamente que hace todo en términos ajustados por riesgo más rentable. Y eso empieza a generar un círculo virtuoso. Y es una economía en donde se ha construido robustez de la moneda, donde hay más confianza en la moneda y por lo tanto puede tener ahorro a unos niveles mayores en activos en la moneda nacional y no entonces tener el patrón de inestabilidad cambiaria que por tanto tiempo ha caracterizado a la economía argentina y que ha dañado a todo el entramado productivo. ¿Okay? ¿En dónde estamos hoy? Estamos en una situación en la cual alrededor del 40% de la población está bajo la línea de pobreza y alrededor del 10% bajo la línea de indigencia. Ha habido, a partir del año 2018, de abril del 2018, el país entra en una recesión que además en el contexto de la pandemia se profundiza. Estamos en una situación en donde hay problemas para crecer. Ahora vamos a hablar de lo que está pasando hoy y en los últimos meses, que hay algo que está cambiando, que tiene que ver con lo que se está haciendo, pero que hay que seguir profundizando.
y la inflación interanual, diciembre de 2019 contra diciembre de 2020, fue del 36,1%, disminución de casi 18 puntos porcentuales con respecto al 2019, pero todavía son niveles de inflación que no son los adecuados para el funcionamiento del sistema económico. Necesitamos continuar bajando la inflación. Y este patrón económico tiene que ver con problemas estructurales que padece la economía. Primera cuestión. A la economía argentina le ha costado mucho poder experimentar un patrón de exportaciones que ayude, que sea consistente con la idea de un desarrollo económico con oportunidades, con la idea del crecimiento sostenido, ¿sí? Déjenme pasar a una figura que está más adelante, que es esta de aquí. Si ven lo que ha venido pasando, estos ya son 15 años, 16 años, lo que hemos tenido es un estancamiento en distintos periodos de la historia de la producción de aquello que se exporta. ¿Okay? Tuvimos un momento, línea celeste ahí es cantidades exportables, lo que el país produce, que exporta al mundo en términos de cantidades. Línea amarilla en términos de valor, o sea, multiplicar las cantidades por la línea azul por la línea verde, que son los precios. Ha habido periodos en donde hay crecimiento del valor sin crecimiento de las cantidades. ¿Por qué pasa eso? Porque ¿qué es el precio? Mejoran los términos de intercambio. Ha habido otros periodos en los cuales directamente el valor se estanca, el valor de las exportaciones. Y esto nos ha generado problemas para poder sostener el crecimiento económico. Acá hay una aritmética muy sencilla. Cuando la economía crece, demanda más importaciones. Y para poder sostener ese crecimiento necesita ir generando las divisas con las cuales poder hacer frente a esas importaciones. O sea, necesita que las exportaciones crezcan. Si las exportaciones no crecen, ¿qué empieza a pasar? Empezamos a tener problemas, empezamos a perder reservas internacionales, pero eso no puede durar mucho tiempo. Eso son tensiones sobre el tipo de cambio. En algún momento salta el tipo de cambio. Y cuando salta el tipo de cambio, ¿qué pasa con los precios en nuestra economía, en donde el dólar es una moneda de referencia muy importante para la fijación de precios? Suben los precios. Entonces, ¿qué pasa con el poder adquisitivo del salario? ¿Qué pasa con los ingresos? Caen. Y por lo tanto, ¿qué pasa con la demanda? Cae. Y por lo tanto, las empresas enfrentan menos demanda para su producción, así que producen menos. Cae la producción. Como cae la producción, caen las importaciones. Y esa es la dinámica típica de stop and go. Para y seguimos, paramos, en lo cual lo que ha generado los procesos de volver al equilibrio han sido recesiones económicas, ¿sí? Es decir, primer problema que identificamos de lo macro, la incapacidad que ha tenido la Argentina para poder converger a una estructura económica asociada a más virtuosismos desde el punto de vista de las exportaciones. Y eso es algo que hay que cambiar. A eso le sumamos otro problema, que es es el problema fiscal. Esto es un problema. Lo que tenemos aquí en azul, por debajo del cero, por debajo del eje X, es el resultado fiscal financiero, ¿sí? O sea, el resultado primario más los intereses de la deuda. Y arriba tenemos la emisión monetaria. Veamos lo que nos ha ido pasando por mucho tiempo o en distintas décadas. Tenemos un periodo que es los 70 y los 80 en donde hay déficits fiscales, digamos, consecutivos, y no hay, o hay muy limitado en esta década, o directamente no hay acceso al crédito. Cuando uno tiene un déficit, hay dos formas de financiarlo. Es muy sencillo. O nos endeudamos o emitimos. ¿Ok? No había crédito, el país emitía. Ahora, fíjense esta combinación. Exportaciones que más o menos se estancan. Pagos de deuda que se vuelven crecientes. ¿Sí? Cada vez de lo que producimos, que le podemos vender al resto del mundo, de los dólares que genera el país, una parte cada vez más grande se iba a pagar deuda. Y además emitimos pesos y pesos. Entonces hay más pesos por cada dólar, hay menos dólares en la economía. Y además hay más pesos por cada uno de los dólares que hay en la economía.
¿Eso qué genera? Fuertes tensiones cambiarias. Y además empieza a profundizar y acelerar un conflicto distributivo, en donde la torta que se produce no alcanza para las demandas que hay, y eso se refleja siempre en tensiones sobre el recurso escaso, que en Argentina, ¿cuál es? Las divisas, el dólar. Todo eso pone tensiones cambiarias que terminan en tensiones sobre los precios. Y bueno, esa década, como sabemos, terminó muy mal en términos de inflación. La década que siguió, 90, se recupera el acceso al crédito y seguimos teniendo déficit. Es una década en la cual aparece una historia que nos pasa en Argentina, esto también es algo muy peculiar nuestro, que es que aparece una idea de que un conjunto de reformas económicas van a generar un aumento en la productividad que nos va a permitir converger a los niveles de productividad de los países avanzados. Tenemos esa narrativa puertas adentro, el mercado financiero internacional cree esa narrativa también y entonces presta. La cree hasta ahí, porque la presta a tasa que tiene un riesgo adentro, ¿sí? Hay una tasa de interés que nunca es cero, nunca es la tasa de interés internacional, siempre te prestan a tasas más caras. Bueno, empezamos a tomar deuda, porque había déficit, no se financiaba con emisión, ahí ven que no hay emisión, hay endeudamiento. Y con esta expectativa que después se iba a poder hacer frente, pero ¿qué pasa? No se realizan esos aumentos de productividad que se suponía que, o que muchos argumentaban que iban a ocurrir. Tenemos incapacidad de enfrentar los compromisos en dólares, volvemos a tener una crisis en el frente externo, volvemos a tener un salto cambiario, volvemos a tener inestabilidad económica y social. Tenemos 5 años de superávit primario, 4 de ellos con superávit fiscal financiero, y después volvemos a tener déficits. Y en el año 2016 pasó lo que ya conocemos, se recuperó el acceso al mercado de crédito internacionales y 2 años después volvimos a tener problemas de los cuales vamos a hablar más adelante. Pero acá hay un punto general, que es, si tenemos déficit, o nos endeudamos o emitimos. Y si no somos capaces de generar más divisas, si no tenemos un sector generador de divisas más pujante, terminamos con problemas de presiones sobre el tipo de cambio. Y eso genera todo el círculo vicioso que resulta en esta economía con este patrón que se la llama bimonetaria, en la cual los ingresos son en una moneda, pero todo el mundo tiene incentivos a ahorrar en otra moneda. Y eso aumenta aún más las necesidades de divisas para financiar el crecimiento, porque no solo hace falta financiar importaciones, sino también el ahorro que crece cuando la economía crece. ¿Okay? Ese es el círculo vicioso del cual hay que salir. Y para resolver eso vamos a ver que tenemos que resolver los problemas fundamentales de la economía, ¿sí? Vamos a ver que hay una complementariedad entre la política macroeconómica y cosas que son regulaciones por otro lado. Pero las regulaciones no son el centro de la resolución de los problemas de una economía. No, las regulaciones per se no van a resolver la intranquilidad de la economía. Las regulaciones ayudan, nos dan un marco para poder ejecutar políticas macroeconómicas que sean más efectivas. Cuando hablemos en la tercera parte de la presentación, vamos a ver esto en detalle. Vamos entonces a este punto del puente. Cómo construir el puente entre en donde estamos y el punto a donde queremos ir. ¿Okay? Y lo que voy a hacer en esta parte de la presentación es dividir 3 bloques. En el primer bloque quiero volver a definir, repasar parte de lo que hablamos y definir de una forma más extensa cuáles son las condiciones macroeconómicas que necesitamos alcanzar en el horizonte de la economía tranquila a la que apuntamos. En la transición hay que ir construyendo esas condiciones. Vamos a ver que hay parte que ya se construyó y vamos a distinguir qué es lo que se construyó de lo que falta construir. ¿Okay? El segundo bloque de esta sección se va a enfocar en cuáles son las prioridades de política económica en estos años, en el 2021 y en el 2022 y 2023. Y en entender el por qué, cuál es la racionalidad de cada una de las políticas económicas que constituyen este esquema macroeconómico para tranquilizar la economía. Y en el tercer bloque quiero hablar de algo que consideramos del Gobierno Nacional fundamental para un proceso de estabilidad más duradera, con más oportunidades, que es el fortalecimiento del Estado-Nación.
La articulación de reglas de juego entre el sector público y el sector privado y en cómo debe esto hacerse para que funcione, ¿sí? Para que le haga bien al país. Vamos entonces con las condiciones macroeconómicas. Bueno, la primera ya la hemos analizado. Primera condición, ¿qué necesitamos? Necesitamos una dinámica consistente de las exportaciones. De vuelta, esto es aritmética pura. Es condición necesaria para el crecimiento económico sostenido que las exportaciones crezcan. De modo que a la hora de diseñar las políticas presupuestarias, debemos enfocarnos no solamente debemos enfocarnos muy importante ahora en la recuperación del mercado interno. Es muy importante, pero no solamente en ello. Tenemos que ir ahora haciendo cosas que permitan ir generando mayor capacidad de oferta en el sector transable de la economía, en el sector que genera divisas. Número 2, necesitamos asegurar la sostenibilidad fiscal. Este es el gráfico que veíamos antes de la evolución del resultado fiscal, ¿sí? Para asegurar la sostenibilidad fiscal había un paso muy importante que dar, que era el de reestructurar la deuda. Y ahora hay otros pasos que dar, que los vamos a ver cuando hablemos de las prioridades de política económica, que es establecer un sendero de políticas fiscales, de políticas macroeconómicas en general, que logren potenciar la recuperación o propiciar la recuperación de la actividad económica y que al mismo tiempo vaya en la dirección de asegurar la sostenibilidad fiscal y que el país no vuelva a tener problemas de deuda y que no tenga que depender sistemáticamente del financiamiento del Banco Central del Tesoro para poder implementar políticas públicas. Tercera cuestión, la sostenibilidad de la deuda. Esto debe ser una política de Estado. Es una condición necesaria, la deuda sostenible es una condición necesaria para poder establecer un proceso de desarrollo económico con las características que mencionaba, con oportunidades de generación de trabajo, con estabilidad y con agregación de valor. No hay forma de que el Estado tenga la posibilidad de cumplir su rol si está pisado por una carga de deuda insostenible. La lógica de esto es muy sencilla. Si la deuda es insostenible y un Estado quiere hacer frente a una deuda insostenible, bueno, no va a contar con los recursos para financiar la educación, para financiar la salud pública, para financiar la ciencia, para financiar la infraestructura que el país necesita, toda la inversión en obra pública, en vivienda, que es necesaria para tener un país vestido, un país que tenga una infraestructura y un conocimiento y una población educada para insertarnos de una forma adecuada en el mundo, para que toda nuestra población tenga oportunidades para que las empresas puedan competir, puedan invertir y puedan generar trabajo. Y además el manto en el cual la actividad económica ocurre cuando la economía padece una carga de deuda insostenible es un manto de incertidumbre. No se termina de saber cuál es la carga que va a enfrentar el Estado. Entonces es imposible saber con qué espacio va a contar el Estado. No solamente no cuenta con el espacio hoy, sino que no se sabe con qué espacio va a contar mañana. Por eso, cuando asumimos el día 10 de diciembre, sabíamos que una de las prioridades de la política económica era resolver el problema de la deuda insostenible, era reestructurar la deuda pública y hacerlo de una forma que genere condiciones para el desarrollo de, por ejemplo, el mercado de capitales local, que eso permita elevar los niveles de ahorro y sobre todo los niveles de ahorro en activos denominados en nuestra moneda y bajo nuestra propia legislación. Entonces lo que se definió fue un esquema integral que tenía como dos partes. La primera es, bueno, tenemos que resolver este problema concreto, del cual ahora vamos a charlar. El segundo es, una vez que lo resolvamos, tenemos que definir reglas de juego para maximizar la probabilidad de que nunca más vuelva a pasar. Y esas fueron las dos cosas, los dos bloques por los que avanzamos. La primera parte era resolver el problema, ¿cómo planteamos resolverlo? Lo que dijimos fue, bueno, hay un conjunto de deudas que resolver, ¿sí? Están los bonistas privados, Wall Street básicamente, que nos había prestado a tasas de interés de alrededor del 7% en dólares, lo cual obviamente reflejaba un riesgo, y los otros acreedores, los acreedores multilaterales. Sobre todo un acreedor multilateral, que es el Fondo Monetario Internacional, y uno más chico, que es el Club de París. En el año 2016, el país había accedido a los mercados de crédito internacional, había empezado a tomar deuda rápidamente. Buenas tardes, gobernador.
favor. Había empezado a tomar deuda en moneda extranjera rápidamente, otra vez con la misma historia de la que hablábamos antes. Esta idea de que de pronto hay un conjunto de políticas económicas que el mundo se le da por creer que esto más o menos puede andar y también decide prestarle a la Argentina, como digo, reconociendo que había un riesgo de no repago, por eso la tasa de interés era del 7%. La historia que vino luego es conocida. Luego de 2 años, en abril del 2018, hay un cambio brutal en las expectativas y el país había tomado muchísima deuda. Y esa deuda no se había utilizado para potenciar las capacidades de nuestro sistema productivo. No es que esa deuda se utilizó en mejorar la infraestructura del país de una forma que elevase los niveles de productividad. De hecho, si se hubiese hecho para eso, posiblemente no estaríamos en donde estamos, o no estaríamos en donde estuvimos antes de reestructurar la deuda. Entonces lo que dijimos es, bueno, esto hay que resolverlo. Y hay que resolverlo de una forma que buscamos que sea ordenada. Y acá la posición del presidente fue muy clara. Lo que dijo es, no hay que ir directamente al choque. Hay un problema de sostenibilidad de deuda, es muy claro, pero así como vamos a basar toda la articulación de reglas de juego en el diálogo, en lo que es un proceso reflexivo, en donde tiene que haber una participación amplia, hagamos lo mismo con los acreedores internacionales. Sabemos que no podemos pagar, pero busquemos darnos un tiempo para poder reestructurar la deuda de una forma ordenada. Pidámosle al Congreso de la Nación que nos autorice, que autorice al Gobierno Nacional a continuar pagando los intereses de la deuda por unos meses. Así podemos establecer este proceso, podemos involucrarnos en un diálogo, en unas negociaciones con los acreedores, podemos generar un sentido común en el mundo acerca de lo que Argentina necesita y si logramos eso va a ser mejor. Nos va a dejar parados en una mejor posición. Por eso fue que en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva se creó una letra intransferible que le permitió al gobierno poder continuar haciendo frente por un tiempo limitado, porque obviamente los recursos eran limitados, a los pagos de deuda, y ahí se estableció un proceso de negociaciones. Un proceso que tuvo apoyos que son inusuales. El Gobierno Nacional produjo un análisis de la sostenibilidad de la deuda, el Fondo Monetario Internacional produjo otro que fue realmente muy similar. Países miembros del G20 apoyaron la posición de Argentina, parte de la comunidad académica internacional, 4 premios Nobel firmando una carta con más de 150 economistas de primera línea a nivel internacional, apoyando la posición de Argentina, el proceso que estaba llevando adelante, lo que planteaba. Lo que se logró fue generar un sentido común en el mundo. Y también a nivel nacional. Hubo grandes apoyos a nivel nacional. Primero, se trató esto como política de Estado, de la mano con el Congreso de la Nación, que aprobó 2 leyes clave por casi unanimidad en la Cámara de Diputados y unanimidad en el Senado para hacer posible este proceso de reestructuración de deuda. Apoyo del sector privado, apoyo del sector académico. Bueno, aquí agradezco al rector, que la Universidad Nacional de La Pampa, junto al resto de las universidades nacionales, todas apoyando este proceso de reestructuración de deuda, entendiendo justamente que necesitábamos ese alivio de recursos para poder ir adelante con el plan de políticas públicas que buscábamos llevar a cabo. Eso fue la primera parte. Este gráfico lo que muestra son los resultados. Las líneas amarillas eran los pagos de deuda antes de la reestructuración, lo que el cronograma establecía, casi 12.000 millones de dólares en el 2020, más de 10.000 millones de dólares en el 2021, y así sucesivamente. Las líneas celestes muestran lo que se enfrenta luego de la reestructuración. ¿Sí? Que este es un alivio muy importante, son 37.000 millones de dólares en un periodo de 10 años, se reduce la tasa de interés promedio del 7% al 3,07%, ahora sí es algo más razonable, más alineado con lo que se paga en otros lugares del mundo, y hubo también una quita de capital del 1,9%. Esto era una condición necesaria, no suficiente. Como vimos antes, hacen falta más cosas. Es un camino laborioso que hay que dar. La parte de las exportaciones, la parte fiscal, esto era una condición necesaria, no suficiente, se logró. Para poder tener condiciones de estabilidad más duradera, están todas las otras cosas por hacer. Lo otro que dijimos, que era lo que les decía, había 2 bloques, resolver el problema, lo primero. Lo segundo, generar reglas para que no nos vuelva a pasar, o maximizar la chance de que no nos vuelva a pasar. Era decir, bueno, este es el inicio de un proceso que termina en la recuperación
del acceso a los mercados internacionales. El momento en que lo hagamos, el momento que ingresemos a esos mercados, tenemos que tener muy definida cómo va a ser la integración del país. La integración debe ser un medio, no un fin. Y entonces debemos inmunizarnos lo más que podamos de que se den situaciones en las cuales viene un gobierno, no involucra a la sociedad en su conjunto, no involucra al Congreso de la Nación y toma decisiones que tienen consecuencias que afectan a la economía y a la sociedad por mucho tiempo y que pueden ser muy dañinas, como la de endeudarse muy de golpe y a tasas altas en moneda extranjera. ¿Okay? Entonces enviamos un proyecto de ley que nosotros en el año 2016, parte de los que hoy constituimos el equipo del Ministerio de Economía, Sergio Chodos, que es director por el CONUSUR en el Fondo Monetario Internacional, habíamos empujado en el año 2016, cuando Argentina resolvió el problema con los fondos buitres y reingresó al mercado de crédito internacional, que era el de cada vez que el país tome crédito en moneda extranjera, bajo ley extranjera, con la que habíamos tenido muchos problemas, habíamos estado por años bajo un juicio costoso, cada vez que eso ocurra, que lo tenga que aprobar el Congreso de la Nación. Y cada vez que el gobierno quiera tener un programa con el Fondo Monetario Internacional, que también lo tenga que aprobar el Congreso de la Nación. Eso nos hace más fuertes, porque involucra a la sociedad de forma más amplia en las decisiones de sostenibilidad de deuda. Por eso enviamos un proyecto de ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública, que ya tiene media sanción en el Senado y en los próximos días en la Cámara de Diputados se estará tratando. Justamente para que esto que se logró se pueda mantener en el tiempo y no volvamos a caer en los mismos problemas. Cuarta condición macroeconómica refiere a cómo administramos la integración a nivel internacional. ¿Sí? Desde la política comercial como la política macrofinanciera. La política comercial se la ve como un medio y no como un fin. ¿Como un medio para qué? Para apuntar a los objetivos del desarrollo económico, de los que hablábamos antes. El primero, inclusión, ¿sí? Generar trabajo. El segundo, la agregación de valor o dinamismo productivo. El tercero, la estabilidad macroeconómica. El cuarto, que el desarrollo se dé con una lógica de equidad federal. Y el quinto, ser dueños de nuestros propios destinos, respetar nuestra soberanía. Entonces, cada decisión, cada política comercial se analiza qué nos da y qué nos quita en términos de trabajo, en términos de valor, en términos de divisas. Por eso digo la integración como un medio y no como un fin. Y después está la parte de las regulaciones de la cuenta de capital, de cómo se relaciona el país financieramente con el resto del mundo, no solamente desde la deuda, sino desde los movimientos de capitales. Hoy tenemos un sistema que corresponde a una economía que se está defendiendo. Hoy tenemos controles de capital estrictos, que fueron adoptados en agosto del año 2019. ¿Sí? Entendamos el porqué de esto y qué es lo razonable hacia adelante. ¿Qué fue lo que pasó? Importante entender qué fue lo que pasó para entender qué hacer ahora y en adelante. ¿Sí? Cuando en el año 2016 se recupera el acceso a los mercados de crédito internacional, también se da una desregulación de los movimientos de capital entre Argentina y el resto del mundo. Es una liberalización de la cuenta financiera, de la cuenta de capital. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que entrar es muy fácil. Traer capitales de afuera es muy fácil, pero sacarlos también es muy fácil. ¿Qué se argumentaba en ese momento? ¿Qué se anunciaba? Que iba a haber un influjo de inversión externa directa en la economía, que iba a generar más capacidad en nuestro sistema productivo para, básicamente, que íbamos a tener más capacidad de crecer. Si hay más inversión en la economía real, crecemos más. Y además, esa inversión iba a estar destinada en parte, supuestamente, al sector que genera divisas, al sector transable de nuestra economía. ¿Qué fue lo que efectivamente pasó cuando se desregularon los movimientos de capital entre fronteras? No vino inversión externa directa a la economía real. Vino más que nada inversión especulativa, capital de portafolio, a jugar algo que se conoce como el carry trade, o bicicleta financiera. En su momento era con las LEBACs. ¿Sí? El Banco Central tenía las LEBACs como un instrumento para esterilizar pesos de la economía, en lo que era una estrategia de metas de inflación con la tasa de interés como instrumento, y pagaba una tasa que por mucho tiempo estuvo arriba de la tasa de depreciación del tipo de cambio. Entonces alguien hacía la siguiente cuenta, decía, bueno, yo llevo dólares a Argentina, los cambio por pesos. Con esos pesos compro LEBAC. Me dan un interés
que está por arriba de lo que hubiera ganado si me quedaba con los dólares, porque está arriba de la tasa de depreciación. Y después, al mes siguiente, mientras veo que esto dura, mientras la fiesta dura, la cuestión sigue. ¿Sí? Eso es la bicicleta financiera. Se hizo eso por más de 2 años. ¿Y qué pasó? Pasó que en abril del 2018 cambiaron las expectativas. Hubo una salida de capitales de golpe. Los capitales habían entrado, pero no tenían nada que le impidiese salir. Al salir, al haber tanta demanda por los dólares, con todos estos pesos, ¿qué le pasa al tipo de cambio que flotaba? Sube de golpe. Esa fue la depreciación que empezó el 23 de abril del 2018. Ahí es donde empieza la crisis de Argentina, abril del 2018. Y eso, al disparar el tipo de cambio, empieza a generar todos los problemas en la actividad económica. Más inflación, caída del poder adquisitivo, caída de la demanda, caída de la producción, caída del empleo, aumento de la pobreza, aumento de la desigualdad. Ahora, resulta que esos capitales que habían venido a especular, una parte no se fue y quedó atrapada por los controles de capitales. Si el gobierno anterior no ponía esos controles de capitales, lo que pasaba era que se seguían yendo. Hay una disyuntiva importante ahí, porque al ponerlos, ¿qué efecto genera? Que aparece la brecha cambiaria. Porque cada vez que hay controles de capital, por otro lado salen. Y en nuestro país salen, por ejemplo, por el contado con liquidación, el tipo de cambio de contado con liquidación, donde se usan títulos públicos para cambiar dólares por pesos o pesos por dólares. ¿Sí? Y eso empieza a generar problemas en la economía, como ahora vamos a charlar. Pero si no los ponía, el tipo de cambio oficial se depreciaba más. Se pusieron y apareció la brecha. Y hemos tenido un tiempo en el cual ha habido fondos que han estado presionando ahí. Y esa brecha, cuando es muy alta, genera problemas de expectativas. Genera problemas de expectativas de depreciación. En la charla que teníamos anteriormente, alguien de la construcción manifestaba que en un momento donde la brecha subió mucho, faltaban materiales. Claro, porque esperaban que hubiera una depreciación, entonces esperan, guardan para que después sean más altas. Nosotros dijimos, no va a haber depreciación del tipo de, no va a haber devaluación del tipo de cambio oficial. Va a haber una depreciación de la mano de la evolución de los precios. Y eso lo hemos venido cumpliendo. Y lo que dijimos también es, hay que entender la naturaleza de esa brecha cambiaria. El tipo de cambio real, oficial, se mueve por cuestiones hoy de carácter comercial, mientras que la brecha, el tipo de cambio paralelo, tiene que ver con otros factores que no están directamente asociados a la economía real en la forma en que lo están los factores que determinan el tipo de cambio oficial, el superávit comercial o el resultado comercial en general. ¿Sí? Entonces, ¿hay controles en la economía que generan esto? ¿Estos controles son permanentes? No. Pero para poder cambiarlos, hay que ir construyendo resiliencia, hay que ir construyendo fortaleza en el frente de las reservas internacionales. O sea, hay que acumular reservas. Cuando se cambian, ¿se van a cambiar como se hizo antes, desregulación financiera total? Tampoco. Lo que necesitamos es un esquema que hoy se acepta, básicamente después de lo que fue la crisis de Asia del Este del 97 y sobre todo la crisis del Atlántico Norte del 2008, el pensamiento económico ha transitado hacia entender que lo que se necesita son regulaciones macroprudenciales, regulaciones que favorezcan la inversión externa directa en la economía real y que desalienten el carry trade, que desalienten las inversiones especulativas, que no vienen a la economía real y que generan grandes vaivenes o que tienen el potencial de generar grandes vaivenes en el tipo de cambio que no son buenos para el desarrollo del sistema productivo. De modo que en lo que es nuestro esquema plurianual, del cual voy a estar hablando en unos minutos, se busca converger a un esquema de regulaciones macroprudenciales y para poder converger a eso va a haber objetivos de acumulación de reservas año a año que nos permitan ir poniendo en orden las distintas facetas de nuestra economía. Vamos a pasar ahora al segundo bloque de esta sección, que era el de temas de gestión de la política económica en los años que se vienen. ¿Sí? El primer tema es la recuperación económica. Y lo que hemos definido es que para la recuperación económica el Estado juega un rol importante. Juega un rol importante que
dinamiza la actividad, que multiplica la actividad del sector privado. ¿Qué necesitamos en un contexto de recesión como el que Argentina estaba inmerso o estaba inmerso? Ahora, en los últimos 4 meses vienen experimentando una recuperación de la actividad económica. Hoy se publicaban los datos del mes de noviembre, que es otro mes consecutivo de recuperación de la actividad. Pero, ¿qué es lo que se necesita en este contexto en donde hay una capacidad instalada que está ociosa, que es grande? Bueno, se necesita que el Estado tenga un rol activo en generar más demanda agregada. Entonces, acá vemos que, por un lado, se necesita de una política fiscal expansiva. Pero por el otro lado, se necesita ir poniendo las cuentas fiscales en orden. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dijimos que cada vez que hay déficit es más deuda o más emisión. Y queremos ir no queremos generar una situación de deuda insostenible. Y tampoco queremos seguir dependiendo todo el tiempo de la emisión, que pone tensiones sobre el tipo de cambio. O al menos en parte lo hace. No de forma proporcional. De hecho, este ha sido un año en donde eso se vio claro, el anterior. El 2020 fue un año en donde esto se vio claro. No es proporcional la relación entre la emisión y la depreciación del tipo de cambio. Parte de la emisión encuentra otros lugares que no sea el dólar a los cuales ir. ¿Sí? Nosotros, de hecho, buscamos reconstruir el mercado de deuda pública en pesos, reconstruir lo que se llama la curva de rendimiento en pesos, que haya activos en nuestra moneda, que el público, que las empresas puedan demandar, como parte de un esquema del desarrollo del mercado de capitales, de posibilidades de ahorro y de financiamiento que favorezcan a las pymes del país, a todas las empresas del país. Y lo que ocurrió en el 2020 fue que básicamente casi que se duplicó el financiamiento en pesos. El mercado de capitales creció mucho. Y por eso se vio que no fue que toda la emisión fue al dólar. Pero hay que tener cuidado, porque una parte sí puede ir al dólar. Por eso hay que ir poniendo las cuentas fiscales en orden. Un Estado con sus cuentas en orden es un Estado fuerte. Es un Estado que tiene una moneda más robusta y un Estado que no depende de pedir prestado. Un Estado con sus cuentas en desorden es un Estado débil, que depende de otros. Depende de pedir prestado o depende de pedirle prestado al sector privado o de pedirle prestado al Banco Central, que es básicamente la emisión, y que debilita su propia moneda. Entonces acá lo que dijimos es hay que definir 2 principios y hay que respetarlos no solo en el 2021, sino en los años que siguen. ¿Cuáles son esos principios? El número 1 es: no hay estabilización posible sin recuperación de la actividad. ¿Sí? La recuperación económica es condición necesaria para la estabilización. Y por eso tiene que el Estado tener un rol proactivo en impulsar la demanda agregada. Pero el segundo principio es: la sostenibilidad fiscal es un pilar de la estabilidad. Entonces, en la medida que la economía se va recuperando y la recaudación crece, hay que usar esto como una oportunidad para ir reduciendo el déficit fiscal, buscando converger al equilibrio. En los tiempos que se puedan, no de golpe, porque si se quisiera hacer de golpe, no se respetaría el primer principio. Habría que hacer contracción fiscal, y eso no funcionaría, eso debilitaría la economía. Es lo que hizo, de hecho, el gobierno previo, y no funcionó. ¿Okay? Y al mismo tiempo, eso desde la macroeconomía, desde los agregados, a la hora de definir los números grandes del presupuesto. Pero al mismo tiempo está la microeconomía. Y lo que dijimos es: hay que redefinir prioridades. Hay que redefinir cómo se utilizan los recursos del Estado, tanto para potenciar la recuperación económica en lo inmediato, como para ir generando mayor capacidad productiva que nos evite volver a caer en cuellos de botella que estrangulan el crecimiento. Este gráfico muestra justamente la redefinición de prioridades. Esto es, refiere al presupuesto 2021. Lo que ven es infraestructura, inversión en infraestructura, obra pública y vivienda. Las líneas amarillas son el año 2019, las líneas celestes son el año 2021. Pasa del 1,1 del producto al 2,2 del producto. Se duplica. Esto es justamente fundamental para la recuperación económica inmediata, porque este es un sector con un multiplicador alto. Genera actividad en todo el entramado productivo. ¿Okay? Y al mismo tiempo nos da más competitividad, mayor capacidad productiva para el mediano plazo también. Necesitamos de más infraestructura, de más vivienda, de mejor logística en el país para poder tener más productividad. Educación y conectividad pasa del 1,1 del producto al 1,3. Salud pública, del 0,3 al 0,5 del producto. Innovación y desarrollo del 0,2 al 0,5.
¿Qué cae? ¿Dónde está realmente el ajuste? Acá, los intereses de la deuda, del 3,4 del producto al 1,5, y esto es justamente por la reestructuración de la deuda, ¿sí? Arrancamos con el 2021 y lo que dijimos es, vamos a enviar al Congreso de la Nación un programa plurianual para la estabilización macroeconómica. Esto es algo propio, es algo de Argentina. Argentina necesita esto. Nos lo debemos como sociedad. Definir principios claros y planear, ¿sí? Profundizar una cultura de planear y cumplir con lo planeado. Resulta ser que tenemos al Fondo Monetario Internacional en la Argentina porque en el año 2018 se tomó un préstamo stand-by. Y eso es una circunstancia. Esto hay que resolverlo, y hay que resolverlo con responsabilidad. Hay que hacerlo con un programa que sea nuestro, nosotros conduciendo de forma absoluta, y basado en los principios que consideramos sanos para Argentina, pero igual que como hicimos con los bonistas privados, sobre la base del diálogo, mirando hacia adelante, entendiendo que lo que se hizo en el pasado no tiene que volver a pasar, que lo dañó a Argentina, con esquemas, con una forma de hacer las cosas en donde la sociedad no se involucra, se hacen muy rápido y sin un sustento, sin una articulación apropiada, y que no funcionan, y que después tenemos un problema grande. Por eso vamos a involucrar al Congreso de la Nación, ¿sí? Que la estabilización macroeconómica sea una política de Estado. La misma filosofía, entonces, que seguimos para la Ley de Presupuesto 2021 es la que se va a seguir para el programa de estabilización macro plurianual, y como parte de ello lo que van a hacer las leyes de presupuesto del año 2022 y del año 2023 durante nuestro periodo de gobierno. Siguiente tema de gestión de política económica. Muy importante, la inflación. Necesitamos poder ir reduciendo los niveles de inflación. Nos habíamos trazado una meta para el año 2020. Nosotros buscábamos que la inflación estuviese entre 33 y 40%, terminó en 36,1%. Hay que seguir en ese camino. ¿Cómo se ataca la inflación? Bueno, primero, para definir cómo se ataca hay que entender qué la genera. Nuestro entendimiento es que la inflación es un fenómeno multicausal, ¿sí? Y nuestro entendimiento difiere de lo que fueron las premisas para el programa anterior para la reducción de la inflación, y ahora voy a marcar este contraste. Es importante entenderlo para entender cómo se busca atacar el problema, ¿sí? Déjenme primero marcar cómo se venía haciendo antes y luego explicar cómo lo hacemos nosotros. En el periodo 2015-2019, lo que se había implementado era un programa de metas de inflación en la cual había un instrumento o una política, que es la política monetaria, la única que se usaba para atacar a la inflación, ¿sí? Entonces se entendía la inflación prácticamente como un fenómeno puramente monetario. Y la tasa de interés era el instrumento de política económica para atacar este problema. Bueno, ya sabemos que no funcionó, no hace falta ahondar demasiado en ello, pero hay un tema que entender que es la naturaleza del problema y los mecanismos de transmisión desde un instrumento de política al resultado inflacionario. Lo que nosotros decimos es, la tasa de interés como instrumento, la política monetaria por sí sola no alcanza para atacar el problema inflacionario. Hay, primero, que la inflación tiene que ver con los distintos desequilibrios de la macroeconomía, pero esos desequilibrios van generando pautas de comportamiento que le dan persistencia al fenómeno inflacionario. Por ejemplo, los desequilibrios que generan los problemas cambiarios hacen que, como siempre, como mucho tiempo ha habido problemas cambiarios, el dólar se vuelve una moneda de referencia a la hora de pensar en la determinación de los precios. Y que entonces, si hubo depreciación reciente, una devaluación reciente, por más que ahora se diga la política monetaria va a ser contractiva y se va a emitir menos, igual va a haber inflación. ¿Okay? Es un ejemplo claro. Si uno quiere atacar la inflación en un contexto así, solamente contrayendo la política monetaria, lo que se hizo, recordemos, era esto de no crecimiento de la base monetaria. ¿Qué termina pasando? Y termina pasando que termina habiendo inflación igual, como la base monetaria queda fija y hay inflación, precios más altos, misma base monetaria, la base monetaria en términos reales cae. ¿Eso qué quiere decir para el país? Que el crédito cae, que hay menos crédito y como hay menos crédito es más caro el crédito. Sube la tasa de interés. De hecho, eso empieza a afectar a la inflación. Las empresas tienen que pagar un costo
para producir, costo de financiamiento para producir, que es más alto. Y eso impacta en los precios. Y que en realidad lo que termina en algún momento frenando la inflación es la recesión. Como la política monetaria contractiva hace que haya menos pesos en la economía, bueno, no se puede satisfacer la demanda, no hay pesos con los cuales demandar, y esa falta de demanda, falta de ventas, y entonces eso empieza a estabilizar los precios. Pero eso no funciona, es un mecanismo muy costoso. La recesión no debe ser el mecanismo para reducir la inflación. Recordemos además el principio número 1 de la slide anterior. No hay estabilización posible sin recuperación de la actividad económica. Lo que nosotros decimos es, hay que atacar la inflación con múltiples, con un esquema integral de política macroeconómica, ¿sí? En la cual hay una parte que es la política macroeconómica per se, y hay otra parte que es el rol que juega el Estado para tratar de coordinar expectativas. Ojo con esto, lo más importante es la política macroeconómica, no es la política regulatoria. La política regulatoria es importante, es necesaria, todo lo que son políticas de precios e ingresos como precios cuidados y demás. Pero eso, los acuerdos de precios, no son per se la política antiinflacionaria. Son un elemento de un esquema integral de política macroeconómica, pero un elemento, el central, es la política macroeconómica per se. ¿Cómo entonces atacamos la inflación? Lo que decimos es, hay que partir del corazón, del pilar de la estrategia macro, que es el presupuesto, el presupuesto 2021, el presupuesto fiscal, la política fiscal. Y esa política fiscal hay que definirla de forma consistente con la política monetaria. Vamos a lo concreto, ¿ok? Nosotros dijimos, va a haber un déficit primario apuntamos a un déficit primario de 4,5% del producto. Apuntamos. Pueden pasar cosas como que, por ejemplo, la recaudación crezca más que lo que proyectamos, lo cual presenta una oportunidad para poder reducir el déficit un poco más rápido, ¿ok? Pero partimos de un escenario que consideramos prudente. Y decimos, bueno, ¿qué es realista en términos de financiamiento de deuda pública en un proceso donde se está todavía profundizando el desarrollo del mercado de deuda pública? Bueno, tal porcentaje de este déficit lo financiamos con deuda en función de lo que consideramos realista. La otra parte se financia con emisión. De esa emisión, entonces ahí ya definimos política fiscal y política monetaria. De esa emisión tenemos que tener una idea de qué es realista suponer que va a ir a demanda de activos en pesos, qué es realista suponer que va a ir al dólar. En función de eso definimos un objetivo de política cambiaria. ¿Por qué? Porque no queremos quedarnos sin reservas, al contrario, queremos acumular reservas. Entonces decimos, como hay este objetivo de acumulación de reservas y como tiene que haber cierta emisión monetaria y una parte va a ir al dólar, vamos a dejar de depreciar el tipo de cambio a una tasa tal que sea consistente con los objetivos de acumulación de reservas y los objetivos inflacionarios. Entonces, ahora tenemos un esquema definido para la política cambiaria y habíamos dicho que el dólar era una de las variables principales que determinaba la inflación, el tipo de cambio. Y además la política fiscal define el contorno para los cuadros tarifarios, que es otro precio clave de la economía. Entonces, con todo eso decimos, bueno, es factible apuntar a esta inflación, que lo que dijimos es una reducción de aproximadamente 5 puntos porcentuales dentro de un rango, ¿no? Puede ser un poco más, un poco menos. Eso es factible hacerlo desde la macroeconomía. Nos falta algo. Una variable muy importante. ¿Cuál? Las expectativas. No alcanza con que sea factible. Hay que lograr generar una coordinación de las actividades en nuestra sociedad que hagan que eso que es factible sea también lo que efectivamente ocurre. Y ahí es donde aparece este rol que es muy importante en una economía que está resolviendo sus problemas de coordinación de las políticas de precios e ingresos. Todos los esquemas regulatorios con los precios y alinear, como digo, asegurar que el salario real crezca, que también es necesario para la recuperación económica, porque habíamos dicho que para la recuperación económica necesitamos que la demanda agregada crezca. O sea, solo pensándolo desde el punto de vista macroeconómico, ya tenemos claro que tiene que crecer el salario real. Obviamente que desde una lógica de justicia social, esto también es otra razón por la cual es importante. Pero pensando desde la macro,
lo que se apunta es a un esquema de políticas de precios e ingresos que logre que aquello que es factible ocurra. Esto lo podemos pensar, nosotros en economía hablamos de equilibrios múltiples, ¿sí? Pensemos lo siguiente, pensemos toda la gente que está en esta sala y que estamos todos produciendo y demandando insumos de lo que producen los demás. Y tenemos que definir a qué precio vendemos aquello que producimos. Y lo primero que hacemos es mirar para el costado, a ver a cuánto van a remarcar los insumos que cada uno tiene que comprar o cada una tiene que comprar para producir. Entonces, si ustedes dicen, bueno, el de al lado me lo crece 20% y es más probable que remarquemos con un aumento de 20%. Si en cambio pensamos, no, los que están alrededor van a remarcar al 40% y entonces es más probable que cada uno remarque al 40%. Es un fenómeno de coordinación. Las dos cosas pueden pasar. El equilibrio bueno, en donde la inflación es más baja, o el equilibrio malo, en donde la inflación es más alta. Si el Estado no hace nada, lo deja al libre albedrío del mercado la coordinación, y hay más chance de que salga mal, de terminar en el equilibrio malo. Es muy importante entonces que el Estado gestione en este proceso de coordinación económica, mientras se va tranquilizando la economía, para que caigamos en el equilibrio bueno, y entonces aquello que es factible efectivamente ocurra. Esto, entonces, esto integral es el esquema para poder ir reduciendo la inflación. Y como ven, debe ser gradual y debe ir a una velocidad que se pueda sostener, porque habíamos dicho que necesitamos tener un esquema fiscal, monetario, cambiario, que sea consistente y que como la economía tiene que recuperarse, vamos a necesitar el Estado siempre poniendo un impulso a esa economía. Y eso es lo que también define como parte del todo la velocidad a la cual la inflación se puede ir reduciendo. Tarea fundamental que nos va a ocupar por años. Tercer tema de gestión de política económica, y en parte hoy nuestra visita a La Pampa, entre otras cosas muy valiosas que se estuvieron anunciando, también está este elemento, es lo que es la articulación a nivel federal de reglas de juego para fortalecer a nuestra economía, fortalecer al Estado-Nación. Yo les contaba en una reunión con empresarias y empresarios, contaba hace poco de una anécdota que es una cena en un país del G7 con nuestro presidente y una canciller. Y un rato después, o antes, un rato antes, una reunión con parte del sector privado. Era ver al Estado-Nación jugando en vivo y en directo, digamos, donde el Estado fortalece al sector privado y el sector privado fortalece al Estado. El Estado, en este caso la canciller, los primeros 10 minutos posicionando a las empresas de su país en América Latina, en Argentina, marcando las oportunidades. Las empresas del país fortaleciendo el rol del Estado, defendiéndolo, ¿sí? Esto muchas veces no nos pasa a nosotros, ¿okay? Y es algo que debemos cambiar si queremos seriamente ser un Estado-nación fuerte, de que todos y todas nos beneficiamos. Y para eso es fundamental la articulación de reglas de juego en la cual el sector público y el sector privado van de la mano. Y que van de la mano a lo largo de todo el territorio. Y todo el sector público, la nación, las provincias y todo el sector privado. ¿Okay? Y esto también en el contexto de poder lograr condiciones de mayor previsibilidad para sectores que son clave en resolver los problemas estructurales de los que hablábamos, como el problema de la generación de divisas para poder salir de esta lógica viciosa que hablábamos del bimonetarismo. La energía, la agroindustria, que tiene un rol fundamental en nuestra economía, la economía del conocimiento, ¿sí? Todo lo que está asociado a ser una sociedad que aprende, la industria, y también los sectores que producen para el mercado interno, la construcción, todos los sectores de nuestra economía. Esta es la línea que desde el Gobierno Nacional se impulsa
es la línea del diálogo, es la línea de generar consensos y acuerdos de una forma amplia, de una forma fuerte, de una forma robusta. Es la línea que consideramos que debemos seguir para tener una economía con mayor previsibilidad, una economía con un ambiente más tranquilo para el desarrollo de oportunidades, para la agregación de valor y para que estas oportunidades se puedan sostener en el tiempo. Nosotros decimos que esta es una tarea colectiva, justamente fortalecer el Estado-Nación es una tarea colectiva, requiere de que ciertas políticas sean políticas de Estado, requiere de apoyos a nivel amplio y por eso para nosotros en este proceso el haber involucrado al Congreso de la Nación en cada uno de los pasos clave para poder darle tranquilidad a la economía ha sido muy importante y el diálogo de forma directa con el sector privado, con el sector académico, que es fundamental en lo que es la generación de entendimientos, de ser una sociedad que aprende, una sociedad que reflexiona, es también absolutamente fundamental para nosotros y por eso les agradezco mucho su tiempo y su interés. Muchas gracias. Bueno, Martín, te toca responder algunas preguntas que hicieron desde el público. Las leo todas juntas y vos ves cómo respondés. Las tengo acá. Bien, la primera. Teniendo en cuenta que la matriz productiva de La Pampa es agroganadera, ¿existe alguna posibilidad de agregarle valor a la producción primaria y potenciar la industria del agro? ¿Cómo lo ve posible? ¿Qué se necesitaría para lograrlo? Segunda pregunta. Se está analizando la posibilidad de incrementar los controles sobre los formadores de precios de manera tal de poder adelantarnos a la inflación estimada y poder disminuir las medidas que van detrás de la inflación, que si bien son necesarias, permitirán reducir el tan famoso déficit fiscal. Tercera pregunta. ¿Cómo juega el papel de la emisión monetaria que se fue dando a partir de la asistencia económica, a partir de la pandemia, en la variable inflación? Ya está, no hay más preguntas. Bueno, quien no haya podido entregar su pregunta puede preguntar en vivo. Vamos a distribuir algunos micrófonos inalámbricos. Levanten la mano. Y si no, puedo empezar respondiendo estas tres y si después hay otras, continuamos, ¿sí? Bueno, a quien haya hecho las preguntas, muchas gracias por todas ellas. Algunas han quedado respondidas pero, en el recurso de la presentación, pero vamos a estar andando sobre estos puntos. El primer punto es sobre potenciar la industria del agro. Yo explicaba en la presentación que nosotros consideramos que el sector agroindustrial tiene una importancia fundamental en la Argentina, es un sector que genera divisas, que genera valor en la economía, y hay una agenda justamente de articulación de reglas de juego que se viene dando con el sector, en lo que es un diálogo entre el gabinete económico y el Consejo Agroindustrial, que tiene como objetivo, en lo inmediato, pero no único ni el último, generar un proyecto de ley para potenciar el desarrollo del sector. Y algo que es especialmente valioso de esta agenda de diálogo es que cuando comienza el diálogo se definen los principios sobre los cuales se va a basar la construcción de reglas. Algo que muchas veces pasa, que no se está dando aquí, o que no es uno de los principios que se ha definido, a la hora de sentarse a articular reglas de juego, es que cada sector de la economía pide menos presión impositiva, que caiga el déficit, que baje el déficit fiscal y además que no le toquen los subsidios. Bueno, si sumamos, las cuentas no dan. Entonces,
Es muy importante entender que esto es una tarea colectiva y que la sostenibilidad fiscal es un pilar de la estabilidad. Es un pilar de la estabilidad porque recordemos lo que decíamos antes, si no, tenemos siempre problemas de deuda o tener que depender todo el tiempo de emisión que termina yendo parte de ello al tipo de cambio y nos genera inestabilidad cambiaria. Aquí lo que se ha hecho es definir principios, como uno de ellos es la sostenibilidad fiscal es una condición necesaria y por lo tanto no debe haber pérdida de ingresos fiscales. Trabajemos sobre esa base y se ha ido avanzando de una forma valiosa. Y se ha ido también generando un espacio institucional que tiene valor, que genera conocimiento del sector privado sobre cómo funciona el sector público y del sector público sobre cómo funciona este sector de la economía y que ha permitido poder ir avanzando en resolver ciertas trabas burocráticas que facilitan los procesos de exportaciones. De hecho, se publicó en un momento una lista de más de 30 cuestiones que hacen al funcionamiento de la burocracia que se iban a estar simplificando en pos de que se faciliten los procesos de exportación. Así que la respuesta es sí, se busca potenciar el desarrollo del sector como parte de un diálogo articulado. Obviamente que aquí hay una agenda de entendimiento donde puede haber vaivenes, y esto es natural. Algo que, por ejemplo, nosotros consideramos que es muy importante es que cuando la economía experimenta un shock positivo, como es el shock sobre los precios de los commodities, que se da en un contexto de pandemia en el cual aumentó en el mundo la demanda relativa por alimentos, ese shock no sea regresivo. No tendría sentido desde el punto de vista del desarrollo de la sociedad que se beneficien unos pocos y se perjudiquen muchos de algo que en principio podría ser bueno para toda la economía. Entonces es muy importante que cuando esto ocurra se puedan lograr acuerdos para que el impacto de lo que es la inflación internacional de commodities que sea en el contexto de pandemia no implique que los consumidores en nuestro país tengan que enfrentar unos costos mayores por lo que consumen, de un modo que el efecto termine siendo regresivo. Y aquí, bueno, es muy importante el diálogo y el buscar entendimientos, pero entendiendo que conduce el gobierno nacional y que no va a permitir que los shocks que son positivos terminen siendo regresivos. Teniendo eso en cuenta, hay toda una agenda y un espacio institucional que se está fortaleciendo que consideramos muy valioso. La segunda pregunta era sobre inflación, esa creo que voy a como ya expliqué muy en detalle, sobre cuál es el esquema para lidiar con la inflación en la Argentina, la problemática de la inflación, eso lo voy a saltar, pero voy a ir a la tercera que habla del papel de la emisión monetaria sobre la inflación en la pandemia. También me refería en parte de eso a la presentación. Durante la pandemia lo que se dio fue, el presidente lo primero que dijo es, principio número 1, la salud es lo primero. Y para eso hay que detener la circulación del virus. Y hay que adoptar restricciones de circulación. Eso tiene un efecto en la economía. Y por lo tanto hay que cumplir otros principios, que es que hay que proteger al trabajo, a la producción, al capital de las organizaciones, ¿sí? Proteger el valor de nuestra economía. Y el tercero, proteger a los sectores que entran en situación de vulnerabilidad. En un contexto en el cual no había crédito, porque justamente se habían violentado a las finanzas públicas, el país había terminado en una situación de deuda insostenible, el instrumento que quedaba para financiar el mayor gasto que había que hacer, y que en un contexto en el cual además la recaudación caía por la caída de la actividad, fue la emisión monetaria, ¿sí? Esto ahora está cambiando porque ya llevamos 4 meses consecutivos de recaudación creciendo por encima de la inflación, es decir, recaudación real variando en términos positivos. Pero tuvimos un periodo en el cual el Estado tuvo un rol de protección muy presente y bien contracíclico, y se recurrió a un aumento de la emisión monetaria. También ocurrió que se había empezado desde el 10 de diciembre del 2019 a reconstruir el mercado de deuda pública en pesos, como ancla también para profundizar el desarrollo del mercado de capitales. Entonces hubo un crecimiento de los activos en pesos de la economía. Y parte de la emisión encontró activos en pesos a los cuales ir. No fue todo al dólar. Una parte de la emisión sí que fue al dólar oficial vía importaciones o a los dólares paralelos, generando obviamente presiones sobre la brecha. Eso se fue conteniendo. En los últimos meses del año hubo una readecuación de políticas presupuestarias en función de la evolución
de la actividad económica y de las restricciones de circulación, y eso nos permitió poder controlar la brecha cambiaria, ir reduciéndola y poder terminar con niveles de inflación que están dentro del rango al que habíamos apuntado. Una reducción de alrededor de 18 puntos porcentuales con respecto al 2019, sobre el final del año un relajamiento de ciertas regulaciones sobre las políticas de precios que también nos dan más holgura para el comienzo del año 2021, en el cual buscamos que la inflación siga reduciéndose de una forma gradual. Y en donde va a haber a lo largo del año una secuencia, es de esperar más inflación en los primeros meses del año, en los cuales además hay ciertos ajustes sobre precios regulados que en el resto del año. Pero sí que buscamos lograr interanualmente poder continuar con el camino de la reducción de la inflación. Bueno, ¿alguna pregunta? Francisco Babiner, docente de la Facultad de Agronomía y egresado allá lejos y hace tiempo del Colegio Nacional de La Plata. Mismo que mi colegio. Exactamente, que cuando yo estudiaba todavía no tenía nombre, no era Rafael Hernández. Con eso digo todo. Por ahí se me escapó, traté de estar atento y si fue así pido disculpas, pero no escuché una mención directa, sí, indirecta a lo que es los aspectos recaudatorios, específicamente la parte de impuestos, porque uno de los reclamos que hay siempre sobre el motor de la inversión es la excesiva carga fiscal, etcétera, etcétera. Después, que es un problema que da para largas conferencias, pero ¿está en carpeta algo o es un tema que por el potencial explosivo que tiene es mejor llevarlo más hacia adelante? Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Así que viviste un tiempo en la ciudad de La Plata o creciste allí, en mi ciudad. En realidad lo salteé, pero por una cuestión de que como viene muy extensa la presentación, fui seleccionando de qué hablaba, pero fíjate que, déjame ir, yo tendría que apuntar a la... Allá abajo. Allá abajo. Había un slide sobre eso. Acá quiero distinguir dos cuestiones. Primero, hablaba antes, guarda con esto de la excesiva carga fiscal. Hay un tema que es que tenemos un nivel de informalidad alto y por lo tanto hay un tema de cómo se distribuye la carga fiscal. Pero necesitamos asegurar que el país transita en la dirección de la sostenibilidad fiscal. Entonces, ahí esto es una tarea colectiva en donde todos los sectores de la economía tienen que estar afianzados en algo que es un activo del cual todos los sectores se benefician, que es la estabilidad económica. Dicho eso, es claro que hoy tenemos una estructura tributaria que es la resultante de crisis tras crisis, de múltiples emergencias económicas. Ante la falta de recursos, ¿qué pasa? Y medio que se van poniendo parches o se toman decisiones con una visión de muy corto plazo. Y eso termina generando una estructura tributaria que es la que hoy tenemos, que no es una estructura armónica para el federalismo. ¿Sí? En niveles nacional, las provincias y los municipios tenemos una estructura tributaria que, como digo, es la resultante de múltiples emergencias económicas. Y todos los temas que sean importantes hay que abordarlos, y nosotros buscamos abordarlos. En el contexto de lo que es el programa de estabilización plurianual, vamos a estar enviando un conjunto de medidas tributarias que se basan en ciertos principios. Asegurar la sostenibilidad fiscal, generar incentivos a la formalización, a la inversión, a la generación de trabajo y efectivamente ir en la dirección de poder armonizar la estructura económica en el contexto de que lo que es seguir una lógica de progresividad. Eso es algo que necesitamos. Obviamente que no se puede, así como cada uno de los problemas lleva tiempo, como lo estuvimos viendo, si requiere de que las exportaciones crezcan, de que la economía crezca, ir reduciendo el déficit fiscal, etc. Todo esto de lo que hablábamos, y ninguna cosa se logra de un día para el otro. Tampoco es factible tener una estructura tributaria perfecta de un día para otro, pero sí que hay que ir avanzando en la dirección de tener una estructura tributaria más armónica, y eso lo vamos a hacer. Buenas tardes, gracias, ministro. Soy Francisco Torroba, diputado provincial por la Unión Cívica Radical.
Le agradezco su humildad y honestidad intelectual en la presentación que ha hecho. Coincido también que la inflación no es un efecto exclusivamente monetario, sino que tiene otros componentes. Pero quisiera referirme a uno de los puntos que usted ha planteado como necesarios, que tiene que ver con la crisis recurrente de la escasez de divisas que atraviesa la Argentina, que ha dicho necesitamos exportar más. Si uno toma los documentos del diálogo argentino del presidente Duhalde y la Iglesia y todos los sectores que participaron, uno de los 10 puntos hablaban de la necesidad de exportar más. Año 2001, 2002. Han transcurrido 18 años y el cuadro que usted ha presentado, en volumen, no en precios, en volumen, la Argentina casi que está exportando lo mismo, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿cómo vamos a hacer para exportar más? Y le doy un ejemplo. En la provincia de La Pampa tenemos 2 empresas de biocombustibles dedicadas al sector interno y hay empresas de biocombustibles dedicadas al sector externo que prácticamente han estado paralizadas. Entonces, digamos, me parece que las señales para generar esas expectativas no han sido lo suficientemente claras o lo suficientemente potentes. La pregunta en concreto sería, ¿cómo hacemos para exportar más? Bueno, muchas gracias, diputado, por su pregunta y por participar de la charla, su atención. Bueno, en primer lugar, lo que marcaba que el acuerdo con la idea de que la inflación no es solo un fenómeno monetario, que bueno, aquí lo hemos compartido, lo cual también no quita que haya un componente monetario, que lo hablábamos, que tiene que ver con lo que pasa con el canal de transmisión del tipo de cambio. En cuanto a la cuestión de la crisis recurrente de la escasez de divisas, bueno, esto también lo hablamos en el contexto de la charla, esta dinámica de stop and go, de parar y chocar, en donde muchas veces nos hemos chocado contra la restricción externa. No son problemas nuevos. Y uno puede leer un texto de historia económica de Argentina de décadas y décadas atrás, o 100 años atrás, o 1890, y vamos a encontrar fenómenos, algunos que tienen características similares. Y el punto central es que no hemos logrado transitar hacia una estructura económica productiva que sea capaz de satisfacer estos 5 objetivos del desarrollo que mencionaba. Es un problema de estructura, por eso digo, es un problema estructural, y eso es lo que hay que resolver. Hubo un periodo, lo que pasó en América Latina en los 2000, en el contexto del boom de los precios de los commodities, fue que se convirtió en la región que más redujo la desigualdad. El aumento, no se dio el aumento en cantidad de exportables, sí en valor, por el aumento del precio de los commodities. Se redujo fuertemente la desigualdad, o al menos fue el continente que más la redujo, pero lo que no logramos es resolver el problema estructural. Una vez que vuelve a caer el precio de los commodities, si no hubo un aumento de las cantidades, volvemos a chocarnos contra la restricción de divisas, y eso es lo que hay que resolver. Y aquí diría yo que quisiera precisar aún más la forma en que lo pongo. No solo exportar más, sino generar más divisas. Las divisas se generan exportando más o cosas que tal vez podemos producir aquí en vez de importar. Un ejemplo claro fue lo que es el plan gas. ¿Cómo lograrlo? Para lograrlo es, primero digo el ejemplo del plan gas, en donde es un ejemplo de articulación de reglas de juego que permite depender menos de las importaciones de gas de lo que hubiera ocurrido si no hubiera habido un plan. Ese no es un ejemplo de que aumenten las exportaciones, pero sí un ejemplo en donde hay más disponibilidad de divisas de los que de otro modo hubiese. ¿Cómo lograrlo? Lo que estamos planteando aquí son 2 grandes bloques. Uno es el bloque macroeconómico. La estabilización macroeconómica per se es una condición necesaria. Para lograrlo pasa que hay una circularidad, porque la estabilización requiere de aumento de las exportaciones. El otro es el que tiene que ver con las políticas productivas. Políticas productivas entendiendo el rol del Estado en definir en qué hay que intervenir, en aquello en donde hay complementariedades estratégicas, en donde el mercado no va a resolver los problemas, conocimiento, infraestructura, la energía, en donde hay mucho por hacer desde el Estado en, como digo, potenciar las condiciones, mejorar las condiciones que enfrenta el sector privado. Y como parte de este rol del Estado, lo que planteaba aquí, la articulación de reglas de juego, algo que nos debemos como nación, como Estado-nación.
la articulación de reglas de juego para todos los sectores transables asociados a la generación de divisas de nuestra economía. Yo hablaba de energía, hablaba de agroindustria, hablaba de industria, hablaba de la economía del conocimiento. Podría también hablar de minería, turismo, etc. Eso es lo que nos debemos. Esta es la dirección en la que estamos yendo. Si uno mira al detalle la microeconomía de la Ley de Presupuesto 2021, lo que hace justamente es lo que mostraba en ese gráfico en donde hablaba de cómo se redefine, cómo se invierten los recursos del Estado. Es un camino, hay un camino importante por recorrer. Se está yendo en esa dirección y todo esto que se está haciendo a nivel federal, bueno, con el ministro del Interior, Guado de Pedro, con los otros ministros del gabinete, ministro de Producción, con el jefe de gabinete, etcétera, tiene que ver con esta lógica de articulación de consensos, de acuerdos, de reglas de juego que generen mayores entendimientos y más previsibilidad y que potencien el desarrollo de los sectores que tienen capacidad de generar divisas para nuestra economía. Y una cosa más le digo, esto por eso decía que también es una tarea colectiva y que el Congreso juega un rol muy importante y que nosotros buscamos en cada una de las políticas que constituyen el core del esquema de estabilización macroeconómica involucrar al Congreso de la Nación. ¿Sí? Lo hicimos con la deuda, después los presupuestos, por supuesto, como siempre lo es, y lo vamos a hacer con el programa de estabilización plurianual. Como nación, lo mejor que nos puede pasar, lo más sano para toda nuestra sociedad, es que el apoyo sea el más amplio posible. Jessica Cid, soy del grupo de Jóvenes Plurales. ¿Qué análisis hace sobre la fluctuación del precio de acciones de YPF? ¿Y qué expectativa tienes de este año sobre la negociación con el FMI? Gracias, Jessica, por las preguntas. Con respecto al primer punto, YPF es una empresa privada con 51% de participación estatal que tiene un rol estratégico en el desarrollo del sector energético en nuestro país y que tiene una conducción que está buscando poner orden en una empresa que fue dañada, que no cumplió el rol que nosotros consideramos que debe cumplir para el desarrollo del sector energético y que está dando los pasos necesarios para potenciar una empresa con un potencial efectivamente alto. Y bueno, eso es lo que hoy ocurre. En algún momento hubo un ruido que yo mismo desmentí y que generó cierta fluctuación en el precio de la acción, pero que eso ha quedado aclarado. En cuanto al programa con el Fondo Monetario Internacional, como explicaba en la charla, en el año 2018 hubo un programa stand-by con el Fondo Monetario Internacional en el que se tomó un préstamo récord. Se acordó un préstamo de 57.000 millones de dólares, de los cuales se desembolsaron 45.000 millones de dólares. Fue un programa que no hubo un involucramiento del Congreso de la Nación, se basó en un conjunto de premisas económicas para la política fiscal y la política monetaria, que eran, número uno, un ajuste fiscal iba a generar un shock de confianza que iba a permitir reducir el costo restaurar la confianza de los mercados financieros internacionales en el país y por lo tanto eso iba a bajar el costo del crédito y se iban a resolver los problemas por ese lado. Y del lado de la política monetaria se planteó que la política monetaria contractiva, crecimiento cero de la base monetaria, excepto a fin de año 2018 por cuestiones estacionales, iba a ser efectivo para reducir la inflación. Eso no ocurrió. Lo que ocurrió fue que el esquema de política fiscal contractiva generó una contracción de la actividad económica mayor y el esquema de política monetaria contractiva terminó generando una contracción de la base monetaria que elevó el costo del crédito y para las empresas la combinación de demanda que cae y el crédito que cada vez está más caro es muy destructiva. Entonces generó caída de la actividad económica, de la producción, caída del empleo, aumento de la pobreza, etc. La posición de nuestro presidente fue: no nos olvidemos de lo que pasó, porque debemos generar condiciones para que no vuelva a pasar, y por eso hay una lógica
en la cual se van construyendo reglas, como por ejemplo fue el envío de la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública del Congreso, tal que en adelante va a ocurrir algo que nunca ocurrió en la Argentina, que es que cualquier acuerdo con el fondo tenga que pasar por el Congreso, por ley. Y eso está claro por un lado, pero por otro lado, actuemos con responsabilidad mirando hacia adelante. Busquemos construir de una forma positiva, con nosotros conduciendo y haciendo lo que Argentina considera que se debe hacer, lo que nosotros como gobierno nacional consideramos que debemos hacer para resolver los problemas de la economía argentina. Diálogo constructivo con el gobierno nacional conduciendo, esa es la forma en que se plantean las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. El trabajo ha venido siendo constructivo. En el año 2020 hubo diálogo en lo que fue el proceso de la reestructuración de la deuda. El Fondo Monetario Internacional apoyó la posición de Argentina y declaró que la deuda era insostenible, había que reestructurarla, y produjo un análisis de la sostenibilidad de la deuda muy similar al que produjo el gobierno nacional. Mientras tanto, continúan las negociaciones. Lo importante es hacerlo bien, ¿sí? A paso firme, pero lo importante es hacerlo bien. Cuando estemos en un punto de acuerdo, enviaremos al Congreso de la Nación lo que va a ser el programa plurianual para la estabilización macroeconómica. Gracias. Bueno, muchas gracias. Damos por finalizada la etapa de preguntas. Y yo aprovecho para agradecerles a las autoridades de la Universidad Nacional de La Pampa. Como digo, es un gran placer, y agradecerles agradecer al gobierno y al gobernador en particular de la provincia de La Pampa, bueno, Luchi, muy bueno verte, y a todo el resto de nuestros compañeros de gabinete y el equipo que está presentes, y muchísimas gracias a todos y a todas por su atención y sus preguntas.